Hoy en día, todos se consideran católicos. Quienes van a misa son católicos, y quienes nunca van son católicos. Quienes defienden la vida son católicos, y quienes votan leyes contra la vida son católicos. Los católicos son quienes honran el Evangelio, y los católicos son quienes lo modifican según los gustos del momento. Ante este espectáculo, la pregunta es inevitable: ¿quién es verdaderamente católico? ¿Y qué significa serlo? Esta no es una pregunta trivial ni una curiosidad teórica. Es la pregunta decisiva para la salvación de nuestra alma. Porque el Señor dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Mente 7:21. En este video, analizaremos 3 criterios concretos, no inventados por nosotros, sino indicados por la Iglesia, para comprender si nuestra vida está verdaderamente arraigada en la fe católica o si solo lo parece. 3 señales, fáciles de reconocer, pero difíciles de vivir, que ninguna confusión contemporánea podrá borrar. Vivimos en una época en la que, incluso dentro de la Iglesia, la verdad se confunde con el error. Algunos pastores hablan como si el pecado ya no fuera pecado. Algunos creyentes tratan la liturgia como un espectáculo o entretenimiento. Algunos teólogos están borrando 2000 años de doctrina para complacer al mundo. En medio de este caos, muchos creyentes sinceros ya no saben a dónde acudir ni cómo orientarse. Sin embargo, la verdad no ha cambiado. La Iglesia sigue siendo, como siempre, una, santa, católica y apostólica, aunque herida por los pecados de sus miembros, aunque oscurecida por errores y escándalos. Por eso es urgente, hoy más que nunca, volver a los fundamentos, saber quiénes somos, saber qué se nos pide, saber vivir verdaderamente como católicos, cuando todo a nuestro alrededor parece negarlo. No para sentirnos superiores, sino para permanecer fieles a aquel que nos llamó. No para juzgar a los demás, sino para evitar traicionarnos a nosotros mismos. Ser católico no es un sentimiento ni una vaga simpatía por la Iglesia. Tampoco es solo una tradición familiar o un hábito social. La propia Iglesia, en su catecismo, es clara. Un católico es quien pertenece visiblemente al cuerpo de Cristo, profesando la fe, recibiendo los sacramentos y obedeciendo el magisterio. Por lo tanto, no basta con declararse católico. Hay que ser católico de hecho, de mente, de corazón y de vida. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, recuerda que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro, y que es una, porque tiene un solo Señor. Santa, porque ha sido santificada por Dios también a través de los pecadores. Católica, porque está destinada a todos los pueblos y épocas, y apostólica, porque se fundamenta en los apóstoles y la fe que transmitieron. Estas 4 notas son la brújula para discernir qué significa ser Iglesia y qué no. Y es precisamente aquí donde surge el primer criterio para reconocer nuestra autenticidad como católicos: la integridad de nuestra fe. La Iglesia nos llama a abrazar toda la verdad que recibió de Cristo y transmitió a través de los apóstoles, sin seleccionar solo lo que nos agrada. Una fe a medias, que solo acepta lo conveniente e ignora lo demás, ya es una traición. Las 4 notas de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, nos recuerdan que esta fe es una, que no cambia con las modas, que es universal y se funda en una tradición viva. No podemos decir que somos católicos si negamos parte de esta verdad, ni si tratamos de adaptarla a la mentalidad del mundo. Como afirma el Catecismo, Palabra Cabais 837, quienes, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan toda su organización y todos los medios de salvación instituidos en ella,
y están unidos en su estructura visible con Cristo, que la gobierna por medio del romano pontífice y los obispos, mediante los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico, quedan plenamente incorporados a la sociedad de la Iglesia. Esto significa que no podemos forjar un catolicismo a nuestra manera, eligiendo lo que nos gusta y descartando lo que nos parece duro. La fe católica no es un buffet, es un banquete preparado por Cristo, en el que se participa plenamente o se rechaza por completo. Y aquí surge también el segundo criterio para reconocer a un verdadero católico: una vida sacramental vivida auténticamente. No basta acercarse a los sacramentos por tradición o apariencia. No basta recibirlos como un ritual social o una formalidad. Ser católico significa recibir los sacramentos como verdaderos canales de gracia, con un corazón contrito, con deseo de conversión, con anhelo de santidad. Un católico que se acerca a la Eucaristía sin confesión, que ignora el bautismo de sus hijos, que desprecia el matrimonio cristiano o reduce la liturgia a un entretenimiento, no está experimentando la gracia que ofrecen los sacramentos. La vida sacramental no es una opción para los más devotos, sino el corazón de la vida cristiana. Es en los sacramentos que Cristo nos sana, nos nutre y nos fortalece para resistir el mal y perseverar en el bien. Por eso, después de una fe sólida, el segundo signo que distingue a quien es verdaderamente católico es este: los sacramentos vividos con conciencia y devoción, como camino de salvación, no como un hábito vacío. Y esto sigue siendo cierto incluso, y sobre todo, en tiempos difíciles, cuando los escándalos y las divisiones parecen sacudir los cimientos mismos de nuestro hogar. Cualquiera que vea lo que sucede hoy: confusión doctrinal, escándalos morales, liturgias profanadas, divisiones, podría sentirse paralizado. Algunos, ante tal desorden, abandonan la Iglesia, creyendo encontrar la salvación en otra parte. Otros endurecen su corazón, transformando la indignación justa en odio. Otros se refugian en la indiferencia, resignándose a un catolicismo tibio, carente de verdad y valentía. Pero la verdadera respuesta, en tiempos de crisis, es otra: permanecer fieles, con una caridad activa que no se limite a palabras o sentimientos. Es fácil criticar a la Iglesia, pero es más difícil amarla de verdad. Rezar por ella, ofrecerse a sanar sus heridas, hacer el bien incluso cuando nadie nos ve. La caridad activa es la tercera señal que distingue a los verdaderos católicos. No se trata de ignorar el pecado ni de fingir que todo está bien. Se trata de combatir el mal sin caer en él, de defender la verdad sin negar la caridad. La Iglesia sigue siendo la esposa de Cristo, incluso cuando está herida. Sigue siendo nuestra madre, incluso cuando nos decepciona. Un hijo no odia a su madre porque esté enferma. La cuida, la asiste, la defiende. Así, el verdadero católico permanece en la Iglesia y trabaja por su sanación, con humildad y perseverancia. Después de una fe sólida y la vida sacramental, la caridad activa es el tercer pilar sobre el que se asienta nuestra identidad católica. Es prueba de que nuestra fe está viva, de que los sacramentos nos transforman verdaderamente y de que no somos meros espectadores, sino constructores del reino. No es tiempo de tibios ni de desertores, sino de fieles. La barca parece estrellarse contra las olas, pero sigue siendo la barca de Pedro. No nos lanzamos al mar por miedo, ni nos quedamos inmóviles por costumbre. Permanecemos en nuestro lugar, con las manos firmes en la cuerda de la tradición y la mirada fija en aquel que es el único que puede decir al viento: calla, enmudece. Y cuando llegue el día, porque llegará, en que la Iglesia, purificada, vuelva a brillar como esposa sin mancha,
podremos decir que hemos hecho nuestra parte, pequeña, escondida, pero fiel. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.